Hoy no sé qué ha pasado. Ha saltado algo aquí. En esa, perdón, pero ha saltado algo aquí en el ordenador que me ha entretenido. En esa mirada, como estaba diciendo, en esa mirada corta, en esa distancia corta, podemos reconocer qué me muestra el otro, qué me enseña el otro. Podemos reconocer, tenemos construida esa capacidad, esa membrana para que sea permeable, no sea una coraza que rechace, sino sea permeable, yo pueda permitir ver qué es lo que puedo recibir y puedo captar de ese otro que no soy yo. O también me sirve para darme cuenta qué parte está tocando débil de mí, qué situación estoy sintiendo y qué reacción estoy tomando. O podemos darnos cuenta de que en las distancias cortas un silencio a veces es la mejor opción de tomar perspectiva. ¿Se puede recibir como violencia el silencio? Sí. ¿Se puede recibir como eh, retracción para no reaccionar? También. La responsabilidad de cómo otra persona siente, piensa, actúa y se expresa en sus necesidades es la responsabilidad de la otra persona. La responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, esa es la madurez, es la capacidad de tener respuesta y a veces la respuesta es un silencio. Y eso también, aunque queramos juzgarlo, si se está produciendo, es porque en ese momento es necesario. Entonces, las distancias cortas. En las distancias cortas me gustaría razonar que tenemos muchas creencias. Creencias que hemos otorgado como realidades. Creencias que son opiniones de otros que no somos nosotros. Que las creencias no son ni buenas ni malas, sino simplemente tenemos que empezar a darnos cuenta que entre más conocimiento tenemos, más memorias tenemos, a nivel social, a nivel político, a nivel cultural, a nivel territorial, más nos estamos alejando de la presencia, de la humildad, del comprender, el comprender. A veces solamente tenemos una mini serie mental, una película mental, en la que yo me cuento lo que me hacen, lo que me dicen y cómo actúan, y juzgamos al otro o culpamos al otro de que el otro no nos escucha, de que el otro es un sí propio, de que el otro... Y todo lo que lo culpamos al otro, quizás es lo que no hacemos con nosotros mismos. Quizás lo que no tenemos construido todavía. A veces el exponerse aquí a compartir, por ejemplo, toda la semana, es una responsabilidad. Es una responsabilidad, es una madurez. Yo no me considero, por ejemplo, que voy a ayudar a nadie, yo no me considero salvadora del mundo, yo no voy en plan de luchar para cambiar algo, no, todo está perfecto, no hay nada que cambiar. Estamos precisamente en este planeta de polaridades para encontrar el complemento. Estamos en este planeta cometiendo errores porque venimos a errar, planeta Tierra. Venimos a errar, venimos a comprender, venimos a complementar información, venimos a descodificar código, porque esa es la manera de evolucionar, de actualizar. Y nos olvidamos, a lo mejor, de mirar en esas distancias cortas, de observar
cómo la Tierra va evolucionando y cómo nosotros parte de ella, de su vida, de sus seres vivos que están contenidos por este planeta, también por Edén tienen que madurar, tienen que evolucionar, tienen que cambiar eh, a través de los ciclos, a través del tiempo, a través del espacio. Empezar a opinar en las distancias cortas de cómo uno piensa, de cómo uno se comparte, de cómo uno habla, de cómo uno crece, de cómo uno comparte lo que siente, comparte en lo que se está sosteniendo, comparte en lo que va creciendo, en cómo va creciendo, en sus propias vivencias, porque ahí es donde está la verdad de uno, la verdad de uno. La verdad de uno no es la verdad de todos, pero cuando esa verdad se vuelve naturaleza, te das cuenta que se vuelve una verdad completa para todos. La mirada externa es la que antes teníamos muy asociada. Quiero o necesito que mis padres se sientan orgullosos, quiero, necesito permanecer, sentirme querida, sentirme protegida, porque esas necesidades son naturales, es la naturaleza de la vida. Y nosotros como seres vivos, como especie viva, una especie humana viva, un organismo que crece cíclicamente, que se regenera, que se expande en conciencia. Sus bases principales son las de adaptación. Hubo un organismo, una célula, hubo una bacteria, un virus, que hizo que esa célula mutara, creciera, evolucionara. Hay una naturaleza en este planeta de millones y millones y millones y millones de años donde el planeta no existía la vida, donde la primera vida era acuática, donde luego pasó la vida terrestre, donde los animales se adaptaban al movimiento como podía, el animal que se tenía que arrastrar como la serpiente, el que tenía ala y volaba como un mosquito. Y todo era la adaptación al movimiento, a la traslación, a trasladarnos así ha sido la evolución de especies. Toda esa información está dentro de nosotros. Entonces la mirada, la distancia corta de poder observar cómo funciona tu cuerpo, cómo tu cuerpo está totalmente conectado con el entorno, cómo tu cuerpo tiene los elementos de la tierra, cómo tu cuerpo capta, cómo tu cuerpo sensa, cómo tu cuerpo entra en comunicación contigo. ¿Cuántas veces decimos, me ha pasado, me han dicho, me ocurrió, pero pocas veces podemos decir, ya mi cuerpo me comunicaba algo, mi cuerpo estaba dándome un registro, mi cuerpo me estaba me estaba compartiendo información para que yo la hiciera consciente de lo nuevo,
de lo que me faltaba, de lo que tenía, de lo que... Quizás cuando entramos en esta profundidad es aburrido, porque estamos acostumbrados al estímulo gratificante rápido, a esa gotita del cerebro, de nuestro cerebro que nos da esa dopamina, esa endorfina, al estímulo rápido. Pero el cuerpo aprende por repetición, y repetición, y repetición, y repetición. El cuerpo, si tú lo pones a repetir, tú lo pones a levantarte a una hora, a comer a una hora, a hacer un ejercicio a una hora, el cuerpo te va a responder perfecto, porque el cuerpo aprende por repetición, memoriza. Pero la conciencia no, la conciencia no. Entonces, cuando tú observas en miradas cortas cómo reaccionamos, cómo pensamos, por qué hacemos lo que hacemos, cómo actuamos y cómo reclamamos. No nos damos cuenta que justificamos nuestros pensamientos como verdades para reclamar al otro, para reclamar a nivel del sistema familiar, para reclamar a nivel del sistema de ocio, de social, de grupo, porque hay una necesidad no cubierta. Las necesidades básicas, las necesidades de supervivencia son necesidades básicas que todo ser vivo tiene, no simplemente el humano, todo ser que tenga vida. Nosotros somos una especie mamífera, entonces necesitamos de una manada para sentirnos protegidos, para sentirnos queridos, para sentirnos valiosos. Entonces, fijaros que el propósito de esta especie humana es empezar a reconocer que dentro de esa especie con esa necesidad, la quinta etapa de evolución es reconocer que todo eso está asimilado cuando yo empiezo a reconocer mi autoconciencia. Cuando yo empiezo a reconocer mi sostén, cuando yo empiezo a reconocer las respuestas a, a algo, a algún desafío, conflicto que me está estimulando para crecer. Porque no se trata de buscar la mejor solución, no se trata de buscar entre minimizar o aumentar el desafío del conflicto. Se trata de vivir, de transitar ese espacio, ese tiempo, que es el que va a hacer que madure, y el reconocer todas las capacidades y todas las cualidades que han empezado a brotar desde dentro de ti. Las distancias cortas también nos muestra que esa creencia de que el otro es mi espejo, de que el otro me muestra reflejo, ha sido un paso para empezar a salir de una etapa a otra. Primero, en la supervivencia nos tenemos que adaptar al medio, tenemos que respirar, tenemos que comer, tenemos que procrear, tenemos que sentirnos nutridos, eh, mm, eh, protegidos. Una vez que ya nos adaptamos al medio, nos protegemos y nos sentimos nutridos, empezamos a trasladarnos y a compartirnos con otros. Y ahí empieza la competencia, la comparación. Pero cuando ya salimos de esa etapa asumiendo que todos somos diferentes, todos somos modelos y destinos distintos,
todos somos diferentes, por eso tenemos tanta diversidad, tanta nutrición de conciencia, porque la conciencia se expande entre todas las posibilidades de ser. Entonces, en las distancias cortas podemos darnos cuenta que en qué etapa evolutiva estoy, en qué etapa evolutiva voy entrando, porque voy viendo la calma que tengo, voy viendo la capacidad que construyo y voy viendo que esto es un trabajo diario, es un trabajo diario. Podemos decir, como empecé diciendo, es el 15 de junio del 2026, pero también podemos decir, bueno, desde que empezó este año, desde el 1 del 2026 hasta el día de hoy, han pasado 166 días. Los días, ¿quién le pertenece? A la Tierra. El día le pertenece a la Tierra, es su unidad mínima, es un día. Pero para mí un día todavía es algo grande. Para la Tierra es su unidad mínima, pero para mí, percepción de estar dentro de la Tierra, un día es, wow, tengo mucho tiempo en un día para hacer cosas. ¿Y qué hacemos? Que nos ponemos un montón de propósitos, un montón de proyectos, un montón de tareas, porque hemos aprendido ser productivos, hemos aprendido ser valiosos, hemos aprendido a ser importante, necesario, por una jerarquía, por una mirada externa. Pero si nos sacan de ahí, si nos sacan de lo aprendido, de lo automatizado, ¿dónde está tu creatividad en la vida? ¿Dónde está tu permiso a habitar el ahora? ¿Dónde está tu permiso a reconocer que estás sostenido por la tierra? Y esa frase o esas palabras que estoy diciendo, desde una mirada externa y una mirada muy automatizada, pues como que estás no se te ha ido la olla y vives en la Lalandia. Todos tenemos esa parte de fantasía, todos tenemos esa parte de imaginación. Y esa parte de fantasía e imaginación viene de la conciencia infinita que somos, porque tilda hasta lo infinito. Pero tenemos que poner ese límite en el que estoy aquí ahora, en el que los pies los tengo puestos en la tierra, en el que mi pertenencia ahora es la tierra, aunque mi ser sea multidimensional. Empezar a mirar las distancias cortas y empezar a mirar esas frases que nos han servido como muletas cuando las hemos necesitado. Como por ejemplo las frases en las que le delegamos el poder a un Dios, o las frases en las que le delegamos también la salud a la divinidad, las frases también en las que le otorgamos ceremonia o oración a algún ser alado, a algún ser extrafísico para que me ayude, porque hemos tenido por cultura, por simbolismo y por programación inconsciente mucho la separación entre la ciencia y la religión, entre las culturas, entre territorios, entre maneras de ver la vida con diferentes prismas, y cuando nos hemos polarizado, la misma polaridad nos ha vuelto como un péndulo otra vez al otro lado. Si miramos las polaridades entre bueno y malo, entre positivo y negativo, miramos las polaridades entre correcto e incorrecto, entre día y noche, entre justo e injusto, nos damos cuenta que
todo tiende al centro. Eso es darnos cuenta de que en las miradas cortas, en las distancias cortas, el centro es el que te da y te construye la estabilidad. Y no puedo encontrar ese centro dentro de mí si no integro lo que estoy rechazando. Desde el 1 de enero hasta el día de hoy han pasado 166 días, como he dicho antes. Nosotros podemos decir, la Tierra hoy está captando potenciales. Porque yo tengo vivido 167, porque el 166 está ocurriendo ahora. Y ahora es cuando yo puedo mirar en esta hora qué es lo que estoy decidiendo o eligiendo. Esa es mi percepción desde la materia. Pero si miramos más profundo las distancias cortas, y yo puedo decir que falta para que termine el año 199 días y que ahora que la Tierra ahora también lo está censando y que yo puedo tener la percepción de pasado y de futuro ahora, encontraré en esos potenciales un proyecto, un incremento, un propósito, porque puedo percibir con una mirada más pura, más lógica, más neutra. Si todo en la existencia tiene un propósito previo, ¿cómo yo voy a decir yo elijo y yo decido? En realidad, eso de yo elijo y yo decido podrá ser si verdaderamente yo supiera qué es lo que más me conviene y qué es lo que necesito ahora. Pero yo solamente puedo percibir en mi ahora, en mi presencia, qué es lo que voy necesitando. Si yo pienso que este momento es peor o mejor o, o puedo hacer cualquier comentario de este momento desde una mirada de comparación con el pasado, ya me estoy basando en algo, me estoy basando en una opinión, me estoy basando en una perspectiva, me estoy basando en una emoción, me estoy basando en unas memorias, en una creencia, en un programa viejo, en un código en el que ya fue vivido antes, pero que se vuelve a repetir, porque las comparativas lo que hace es que ese pasado que está vivo cuando ahora, ese pasado sigue vivo ahora, ese recuerdo sigue vivo ahora, pero ahora no soy la persona igual que vivió, que recordó y que grabó ese instante. Ese riel que se abre va a crear una conflictelosis en nosotros, un conflicto en nosotros. A ese conflicto, a ese desafío que abre en nosotros como no lo estamos mirando lento, le vamos a otorgar un culpable. Pues esto que me pasa, pues puede ser algo que he comido, o puede ser algo que he vivido, o puede ser algo que he pensado, o puede ser algo que he sentido, porque las emociones también nos enferman. Creo que tenemos muchísima información, pero la queremos captar tan rápido y cada uno necesita un espacio-tiempo para procesar. Cada procesador procesa la información eh, de manera distinta.
Si nosotros empezamos a captar y a recesionar en el cuerpo información, el cuerpo no miente, el cuerpo siempre tiene la información memorizada, el cuerpo empieza a darte una solución. Cuando tenemos una biologización, es la respuesta, es la solución de un conflicto que tu cuerpo ya haya vivido. Si nosotros no podemos evitar tampoco esa creencia de que, ay, si esto me lo tomo mal, me voy a enfermar, ¿eh? Ay, si tú eres consciente y tienes esa frase de muletilla, que esto me va a enfermar, te puedo decir que eso no te va a enfermar. Porque todo lo que hace que el cuerpo te dé una respuesta es una situación que tiene que cumplir, que sea un impacto, que se ha vivido en silencio, que creamos que no tenemos solución, eh, que supere nuestra manera de adaptación o de comprensión. Entonces, hay muchos aspectos que hacen que tu cuerpo biologice, pero no esa idea que tenemos fantasiosa de, ay, las emociones me enferman. Psique, cerebro y órgano. Es un misil. Primero es la psique, donde hay un impacto, luego pasa por el cerebro y pasa por el órgano, pero todo a la misma vez. Es tan rápido que a veces, si no lo miramos lento, no podemos verlo. Entonces, la distancia es corta, que podemos ver. Podemos ver el diseño que tenemos. Podemos ver a eso que yo le digo diseño. ¿Qué puede ser el diseño? Pues también podemos decirle al diseño toda la información que yo digo que tiene mi alma. Toda la información que yo reconozco haber vivido y que yo reconozco haber tenido como momentos de intuición y de claridad. Y a veces no la he seguido, a veces he seguido más el instinto. El instinto siempre me va a hablar de memoria. El instinto siempre me va a hablar de mirada externa. El instinto me va a hablar de programación, de creencia, porque el instinto está vinculado a la supervivencia. La intuición. La intuición, ¿qué es la que eh, qué es la que, cómo la podemos diferenciar? La intuición es algo novedoso, es una idea que me viene y que yo quizá nunca la haya pensado. Es esa posibilidad que me muestra caminos diferentes, tomas de decisiones diferentes. Vienen muy vinculadas a veces con el miedo y si no se atienden, se vuelven frustraciones. Empiezan a dejar en nosotros como esa huella, ese rastro inconsciente, eh, mm, donde es como esa frase que decimos, yo sé que lo sabía, pero no le podía poner palabras, porque llega una parte de nuestro cerebro que se llama el área de Wernicke, y hasta que no se va al área de Broca no se puede lateralizar. Pero esa intuición la tenemos todos los seres vivos tienen esa intuición. Tienen nos creemos que solamente el humano, no, hay muchos seres, hay muchas especies de animales que tienen esa intuición, esa conexión, porque están totalmente conectados con el entorno. Entonces, la intuición viene en conexión con el radar, en conexión con el conocimiento, en conexión con todos los sistemas a los que pertenecemos, no solamente a los sistemas que vemos materiales. Para tener esta materialización necesitamos una conexión en la parte del proyecto. Esa parte del proyecto del sistema solar al que pertenecemos, que
que lo que nos muestra que todo está completamente hilado, que todo está entrelazado y que porque yo no lo pueda ver, no quiere decir que no exista. Para poder ver algo, tiene que tener un proyecto. Si yo, lo he dicho otras veces, si yo quiero construir una casa, tengo que tener primero la idea de para qué las quiero, luego los planos para darle forma y diseño, luego el sentido que le voy a dar a eso y luego ver cómo eso se construye. Si vemos unos planos de una casa, pues vamos a ver desde los cimientos, desde el cimentaje, del hierro, del cemento, los ladrillos, eh, em, el, ¿cómo se dice? El cemento para revocar las paredes, el techo, em, luego la capa de yeso, la pintura, vemos la electricidad, la tubería. Es una composición que lleva un sistema para que todo funcione y todo tenga un sentido. Si voy a hacer un baño, tengo que ver para qué lo voy a utilizar. Si es un baño de aseo que no voy a necesitar ducha, pues necesito un espacio. Si es un baño de aseo que vamos a poner para 4 o 5 personas, pues necesito que sea más amplio, necesito tener ducha, quizás necesita también tener bañera, quizás necesita tener 2 lavabos. Mm, Entonces, si todo en la realidad, todo lo que vemos aquí en la materia, lo que está materializado, tiene un sentido, tiene un diseño, tiene un orden, tiene un sistema, tiene un funcionamiento y unas funciones para funcionar. ¿Por qué creemos que nosotros no? ¿Por qué creemos que nosotros en las miradas, en esas distancias cortas, no podemos ver, no, a nosotros mismos, cómo nosotros reaccionamos, cuál es nuestro tipo de información, dónde están las huellas de incomprensión que todavía se guardan, a eso que llamamos herida, a eso que llamamos trauma? Hay que darle su espacio, su reconocimiento. Saber que todo trauma tiene una trama, tiene algo que no se comprendió. Saber que hoy tenemos eh, todo como a la luz. No vemos que está todo como muy a la luz, como todo muy rápido. No nos damos cuenta que tenemos mucha información. Toda esa información que hay hoy en día a través de las tecnologías es una oportunidad de conocimiento, pero también un riesgo. Es un riesgo porque nos entretienen de estar procesando a nuestro ritmo. Nos estimulan también para empezar a competir entre nosotros o empezar a tener esa comparación de, de ver por qué unos pueden unas cosas y otros no pueden. Entonces, las miradas cortas o las distancias cortas a lo mejor nos llevan a ver esas preguntas o esas cuestiones que quizás nunca nos hemos hecho. eh, Nos llevan a darnos cuenta de de lo invisible que es la realidad, la verdad, de cómo todo, todo está conectado con la nada misma y cómo tenemos que empezar a darle espacio a no ser nada, a no querer ser porque ya somos, a no querer buscar porque ya está,
a no necesitar depender, porque ya tenemos una pertenencia. Paradójicamente, cada vez que parece que es más difícil, cada vez más sencillo, porque lo difícil y complejo es querer seguir por nuestra cuenta, querer seguir por ideales, querer seguir por creencias. Y no porque estén mal, no es porque sea algo malo, simplemente es porque cada uno tenemos que empezar a desarrollar esa capacidad de respuesta y esa es tu madurez. El empezar a decir, bueno, me llama la atención esto, no me voy a quedar con la primera solución que me venga a la mente, porque la especie necesita esa calma para que toda la química esté calmada. Tengo dolor de barriga. Ah, si yo vinculo ese dolor con un pensamiento, ah, es que comí legumbre, normal que tenga dolor de barriga. Ah, ya lo normalizo. Y ya voy vendiendo esa receta. Ah, pues si te duele la barriga, va a ser de esto, porque a mí me pasaba igual. Y así se construye esa distorsión con nosotros mismos. Así se construye mm, maneras de mirarnos y de querernos identificar. No nos damos cuenta que yo quiero tener un vínculo contigo, una relación contigo, pero quiero en el fondo que me des la razón, que pienses como yo, que sientas como yo, que opines como yo y que me entiendas y me des la razón porque yo la necesito. A veces pedimos y exigimos comunicación con el otro cuando y juzgamos al otro de que no me escucha, de que no me atiende o de que mm, no te das cuenta de las cosas porque en realidad hay un rol o hay una imagen que queremos sostener y la realidad te la tira y te la tira y te la tira. Y nos ha costado mucho sostener ese rol, esa imagen, esa realidad. Está muy bonito tener una imagen para mostrar y sentirme perteneciente a algo, a alguien, y sentirme querido y apoyado, pero cuesta tanto mantener eso, cuesta tanto mantener la necesidad de un reconocimiento externo, de un aplauso externo. Podéis mirar en las distancias cortas eh, un músico, un artista, un cocinero, un médico, que creemos, creemos o hemos creado una creencia en el que eso es un don, en el que no hay ningún esfuerzo o trabajo detrás de ese rol. Tenemos, tenemos como esa imaginación que va tan rápida y que te secuestra del paso a paso y del instante en el que cada movimiento, cada capacidad, cualidad, aquí en la materia necesita repetición. Yo puedo a través de mí, yo puedo tener una cualidad y capacidad de la tierra, porque está memorizado en la tierra. Y yo la puedo desarrollar en mí, pero necesito esa práctica, necesito esa constancia, necesito esa intención, necesito esa decisión, necesito ese foco. Pero empezando a reconocer que la libertad es cuando alcanzamos la libertad, es la capacidad de renovación continua. Eso no me importa lo que piensen de mí. Sí es importante lo que piensen de mí, pero no lo voy a utilizar para lastimarme, no lo voy a utilizar para crear rencor, lo voy a utilizar para recapital, ay, no me sale la palabra, capitalizar y
activar eso, es como hacerlo de nuevo, no me sale la palabra, darle una nueva versión, una nueva forma, una nueva salida, donde el riesgo es una oportunidad y la oportunidad se vuelve riesgo, donde lo que es cómodo se vuelve incómodo y lo incómodo se vuelve cómodo. En esa fusión de, de conexión, ahí es donde verdaderamente empezamos a sentir esa autorreferencia. Cuando yo puedo decir, vale, puedo comprender mi cuerpo, mi conducta, mis hábitos, las costumbres, las reacciones, y puedo reconocer cuándo me he dejado llevar por esas creencias, esa codificación. Y puedo también reconocer cuándo la puedo ver, cuándo puedo reconocer, aquí está el error, aquí está el fallo, aquí está mi límite y aquí está mi alcance, reconocerlo y no tener miedo ni sentir culpa por compartirlo. En las distancias cortas, poder darte cuenta de cómo piensa, de cómo interpreta, de cómo vincula, de cómo tienes tu intérprete totalmente boicoteando el presente y dándole toda la capacidad de realidad a tu creencia. Cuando tú ves a otra persona, le dices que yo sé que tú eres diferente, por supuesto. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes, si no, no tendría ningún sentido que fuéramos otros. Hay un micrófono abierto. Voy a cerrarlo. He abierto que no. Ya. Entonces, en este espacio que, que me dedico y que comparto, este espacio de reflexión, este espacio de aprendizaje, para mí la primera, que aprendo, que me sirve mucho, me sirve primero ver, para ver mi manera de empezar a interactuar con el medio, el tener que lateralizar cómo me siento, lo que me sirve, las herramientas, las capacidades, el conocimiento, todo lo que eh, a este personaje de Sandra le ha servido todo este tiempo. Hay una versión de los primeros vídeos de Sandra a una versión de ahora. Y todos para mí son perfectos. No porque diga, comparta, no. Porque puedo ver el crecimiento, puedo ver eh, los errores, puedo ver la manera de, mm, eh, de lateralizar las cosas. Eh, Puedo ver el cambio, puedo ver el cambio de esa personalidad que comenzó tímidamente y con muchísima vergüenza. Yo no podía ver ni un vídeo de los que se grababan porque me daba mucha vergüenza. Y siempre estaba como, ay, mira, he dicho esta palabra y no la he pronunciado bien y me he equivocado aquí, quería decir esto y al final he dicho lo otro. Entonces yo digo, mira, no lo veo porque sufría viéndolo. Y hoy os puedo decir que sigo con la misma intención que al principio, el de compartir asumiendo que soy
un aprendiz de la vida, que estoy aprendiendo, que cada vez que creo que sé algo me doy cuenta que no sé nada, que tengo una gran ignorancia. Pero os puedo decir que cuando yo miro en mis distancias cortas, puedo ver cómo mi corazón se ha expandido en grandeza, puedo ver también la arrogancia que tenía desde esa mirada de miedo, de timidez, de necesidad de poder saber compartir, poder saber expresar, poder saber hacer. Y cuando tú miras a las distancias cortas, el reconocer eso, el reconocer el cambio que ha habido en ti, el reconocer eh, que hubo momentos en tu vida que te sirvieron o que estuvieron influyendo en cómo te comportabas, en cómo hablabas, en cómo decías, en cómo, cómo eh, estás eh, interactuando en la vida. Mira a tu alrededor. Ese ejercicio es muy un ejercicio muy honesto. Un poco de agua. El mirar a tu alrededor y ver cómo interactúas con los demás. Poder asumir y asimilar esas miradas externas. Poder ver el crecimiento que has tenido sin necesidad y sin compararte con nadie, porque tú eres tu autorreferencia, tú eres tu propio árbol, no necesitas otros árboles, porque todos formamos un gran bosque. Tú llevas tu ritmo, tú llevas tu manera de procesar, todo es personal y particular para cada uno de nosotros, que no sirven los consejos, que lo único que te transforma es la experiencia, que la vida no tendría el mismo sentido si tú no estuvieras en ella, que la vida tiene esas connotaciones que quizá desde nuestra perspectiva son agridulces o son injustas o son innecesarias, pero que estamos aquí para aprender que eso que vemos como injusticia, innecesario o malo, feo, está porque necesita, necesita ser aceptado. Estamos en este planeta polar de polaridades para encontrar y evolucionar en encontrar ese complemento para evolucionar. Entonces, esta semana, puntos fundamentales de que tu cuerpo no es tu enemigo, que tu cuerpo es el que capta, el que piensa, que tu cuerpo no te pertenece, eres el usuario del cuerpo, porque el cuerpo le pertenece a la tierra, que las emociones no son un obstáculo, simplemente las emociones son una respuesta, que cuando tú permites que la emoción salga de ti, la respuesta salga de ti, tu química va a bajar y te vas a estabilizar, no vas a perder, no vas a ir rompiendo paredes. Es peor reprimir la emoción porque hay un juicio impuesto en que eso es bueno o es malo. Permite que la emoción, dale su espacio y permite que la emoción habite esa respuesta, porque la emoción viene a través de algo que está memorizado. La emoción nace a través de algo que está memorizado. Toca esa química y se altera, es una respuesta. Que los conflictos no son castigos, sino oportunidades para que esa emoción, esa información se complemente, se reconozca, se asuma
se asimile y que la evolución viene a través del desafío. Si tú piensas que el estar aquí tiene que ser todo como yo me lo imagino, entonces la vida te va a sorprender, porque nuestra imaginación a veces está tan alejada de la realidad, entonces permite que esa oportunidad que es estar aquí vivo, presente, tener un cuerpo, permite que la conciencia la habite, permite que aprenda de lo que viene en resonancia en tu vibración. Compártete, compártete sin miedo o pese a tu miedo también, reconociendo que a veces tengo esa emoción del miedo y que no la voy a juzgar, le voy a dar ese espacio. Empezar a darle un espacio al cuerpo, un espacio a la emoción, un espacio a la percepción, que la percepción no es la realidad, es simplemente una partecita que yo puedo interpretar, que hay una información de un destino y un diseño para mí, para cada uno de los seres vivos, que tenemos infinitas posibilidades que están en la Tierra para poderlas habitar, que simplemente, ya la palabra simplemente, simple, la mente, que parece que es tan compleja, cuando empiezas a observarla y empiezas a ver que es un instrumento donde esa interpretación que yo tengo memorizada, si yo la miro en una distancia corta, puedo ver que me enseñan, puedo ver la grandeza, puedo ver el regalo. Primero por estar aquí y vivirlo, sentirlo, percibirlo y después poder ver qué me ha enseñado, eso que pasó, en qué me cambió. Porque la evolución es vivir en el ciclo del cambio. No pretendas evolucionar y quedarte en el mismo sitio, en el mismo estado. En la evolución es expansión, es movimiento y, el movimiento mm, simplemente eh, lo vas a habitar cuando le das ese espacio, cuando al movimiento le das el espacio. Quizás esto no se entienda porque no es una frase hecha, es una frase construida. Y quizás tengamos que mirarlo lento y a una distancia corta para poderlo comprender y razonar cada uno de nosotros. Pues bueno, me voy a despedir esta semana agradeciendo a las personas que están ahora mismo aquí acompañándome, a las personas que vean luego en diferido este encuentro, agradecer todos estos años de Caminando hacia el Ser, a las personas que han colaborado con nosotros, a las personas que están por colaborar y a las personas que sigan teniendo esa curiosidad por querer reflexionar y querer compartir un ratito con nosotros, eh, dando las gracias a las personas que están, que estuvieron, que estarán y que formamos parte de esta comunidad. En esta comunidad aprendemos primero, aceptarnos a nosotros mismos, después a compartirnos y asimilar lo que tenemos en diferencia y luego a reconocer lo grandioso que es nutrirnos y el trabajo que tiene el sembrar una amistad. Una amistad se siembra con trabajo, con responsabilidad, pero no un trabajo de sacrificio,
sino un trabajo de decisión, de querer acompañarnos, querer comprendernos, aprender a escucharnos. Y toda la semana yo estoy aprendiendo de eso. Soy la primera alumna. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene y que no se os olvide sonreír. Hasta la semana que viene.